Bienvenidos al canal de refuerzo escolar infinito. Hoy voy a resolver dos ejercicios de selectividad del bloque de funciones, el área de ciencias sociales. El primero de ellos nos da una función y nos pide las coordenadas de sus extremos relativos, es decir, sus máximos o mínimos, y de su punto de inflexión. Recordamos que para calcular los extremos hay que hacer la primera derivada e igualarla a 0. La primera derivada en un extremo siempre es 0. Si hacemos la derivada, 3x² menos 18x y lo igualamos a 0. Sacamos x factor común y obtenemos el 0 y el 6. Esos van a ser nuestros extremos. Vamos a demostrarlo con el crecimiento. Si colocamos el 0 y el 6. Ahora tenemos que tomar un punto de cada uno de los tramos. Y importante, sustituir en la derivada. Para el crecimiento siempre en la derivada. Tomamos el -1, por ejemplo, y nos da positivo. Crece. Si tomamos el 1, negativo. Y si tomamos, por ejemplo, el 7, positivo. Como podéis ver, 0 máximo y el 6 es el mínimo. Tenemos un máximo en el 0 y ahora le buscamos el compañero. Y un mínimo en el 6 y ahora le buscamos también su compañero. Para buscar el compañero tenemos siempre que sustituir en la función principal. No confundáis. Para el crecimiento en la derivada. Para la y, el compañero de la x, siempre en la principal. Pues entonces para 0 nos da 8 y para 6 nos da menos 100. Y ya tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo, los extremos, que es lo que nos pedía. También nos pide el punto de inflexión. Para el punto de inflexión recordamos la segunda derivada y se iguala a 0. Siempre la segunda derivada en un punto de inflexión es 0. Así que derivamos de nuevo. 6x menos 18 igual a 0. Y nos da el 3. Ese va a ser nuestro punto de inflexión. Vamos a demostrarlo con la curvatura. Si colocamos el 3 y ahora de nuevo un punto de cada tramo y en la segunda derivada, para estudiar la curvatura en la segunda derivada. Tomamos el 0, negativo, carita triste. El 4 positivo, carita contenta. Como veis, el 3 es un punto de inflexión, cambia de cóncavo a convexo. Así que, punto de inflexión. De nuevo, para buscar el compañero sustituimos en la principal. Nos da 46. Ya tenemos también nuestro punto de inflexión. Ahora vamos a resolver el apartado B. Vamos a borrar primero. Borramos todo esto. Y ya está. El apartado B nos pide la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa, el 1. Voy a poner la ecuación general punto pendiente. Y menos y punto m x menos x punto. Tenemos
que calcular la x y la y de nuestro punto de tangencia y la m. Vamos a poner los conceptos. F de x es y. Y la derivada en mi x punto, mi x tangente, es la m de la recta tangente. Esto es la teoría. Estos son los conceptos que debemos saber. Entonces, en primer lugar, vamos a buscar el punto completo. Vamos a buscar la y. F de 1. Si sustituimos el 1, nos da 0. Así que nuestro punto es el 1, 0. Ya tenemos la x y tenemos la y. Nos falta la m. Para la m tenemos que derivar. Tenemos 3x² menos 18x. Y ahora sustituimos nuestro punto de tangencia, nuestra x, que nos da menos 15. Ya lo tenemos todo. Vamos a colocarlo en su sitio. Tenemos la y punto que era 0, la m que es menos 15 y la x que es 1. Lo podemos dejar así o bien lo ponemos un poco más bonito. Multiplicamos menos 15x más 15. Y esa sería nuestra recta tangente. Y ya hemos resuelto el ejercicio completo de selectividad. Vámonos al segundo de ellos. Nos dan una función a trozos y nos pide, muy importante, el valor de a para que sea continua. Para que sea continua, los límites laterales deben ser iguales. Eso es el concepto de continuidad de funciones. Entonces, vamos a hacer el estudio de continuidad. Menos 1 izquierda. Menos 1 derecha. Y el centro. Menos 1 izquierda más pequeño que menos 1. Entra por aquí. A x. X menos 1. Y menos 1 derecha más grandes entran por aquí. X cubo menos 3x² más 6x menos 2. Y sustituimos. Arriba menos a partido menos 2 a medio. Y abajo sustituimos menos 12. Y f de 1 donde esté el igual. Entonces, dado que la función es continua, los tres deben ser iguales. Como f de x es continua, a medio debe ser igual a menos 12. Por lo tanto, a es menos 24. Y ya hemos encontrado el valor de a para que esa función sea continua. Así de sencillo. Una función para que sea continua, límites laterales iguales. Así que obligo a esos límites a que sean iguales. Vamos ahora a resolver el apartado B. En el apartado B es un ejercicio de concepto. Hay que saberse muy bien los conceptos. Nos pide los coeficientes b y c para que esta función tenga un punto de inflexión en el 1, 2. Nos dice que el 1, 2 es un punto de inflexión. Eso aporta dos informaciones. Por un lado, que f de 1 es 2 y como nos dice que es un punto de inflexión, la segunda derivada en el 1 debe ser 0. Recordamos, la segunda derivada
En la x de un punto de inflexión siempre es 0. Y luego el acompañante del 1 hay que sustituir. f de 1 es 2. Estas son las dos ecuaciones para resolver la b y la c que nos están pidiendo. Voy a derivar 2 veces, porque ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir. 3x² más 2bx más c. Y la segunda, 6x más 2b. Dado que la segunda derivada en el 1 es 0, sustituyo. Y de aquí tenemos que b vale menos 3. Ya tenemos uno de los coeficientes. El otro nos dice f de 1 es 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. G de x es la y, que es 2. Y ahora tenemos 1 más b más c menos 2. Como la b la tenemos, la podemos sustituir ya. Y de aquí sale que la c es 6. Y ya hemos obtenido los dos coeficientes. Es muy importante que sepáis los conceptos. F de x es y. F', es decir, la derivada en la x tangente, siempre es la pendiente de la recta tangente, la m. La derivada en un máximo o mínimo es 0 y la segunda derivada en un punto de inflexión es 0. Esos son los conceptos del bloque que debéis de tener bien claro para poder hacer este tipo de ejercicios. Espero que os haya servido y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.